Estoy rumbo a la universidad, conduciéndome carro. Adelante, un chico junto a su mujer, iban sobre una moto lineal. Casi los chocó debido a un mal movimiento suyo. Escuchaba rock argentino en la radio. Pero de repente, hubo interferencia en la transmisión. Donde, escuché un fuerte grito estremecedor. Al instante lo apagué. Cuando tuve que parar un rato para dar pase a otros vehículos, una sombra se pasó corriendo delante mío, en ese momento pude acelerar para salir de ahí. Eran las 7:30 de la mañana, y cuando llegué a un semáforo, a mi derecha estaba un transporte público. Cuando de casualidad lo miré, todas las personas de ahí, me estaban observando terroríficamente. El semáforo estaba en rojo, pero no había muchos carros, y salí. Llegué al sótano de la universidad, vi que la silueta de un hombre se me acercaba. Me puse en guardia pensando que me iba a atacar, pero ese no era el caso. Pasó de largo, y vi que se le cayó algo. Y de un parpadeo, ya no estaba allí. Recogí lo que se le extravió, y uno de los guardias me preguntó si todo estaba bien. Pero le dije todo lo que pasó. Y él, en lugar de botarme, me contó que lo que le había mencionado era una leyenda urbana muy sonada por los alrededores. Que a cada persona que se le cruce, siempre le deja algo, aunque, a veces, deja cosas buenas o malas. Y le pregunté por qué no lo han desterrado. Si se trata de un posible espectro. El vigilante me dijo que ya lo habían intentado, con un sacerdote, pero se cobró la vida del mismo, y la de su hermano. Hace 10 años. Impactado, le agradecí, por todo. Pero antes, escuché como dijo. Ojalá sean vengados. Mientras subía el ascensor, no dejaba de pensar en todo lo ocurrido. Ni durante clases, ni el receso. Ya en la hora de salida, me dirigí a mi vehículo, encontrando una nota dentro de él. Que decía. Esto no tenía sentido, ya que lo había dejado con llave y con las ventanas cerradas. En fin. Ni bien llegué a mi casa, me encontré con el escenario de siempre. Cuando tiré mi mochila sobre la cama, se cayó lo que había guardado ahí. Al verlo, me di cuenta de que era un CD Blu-ray. Lo introduje en mi reproductor, y de inmediato, se reprodujo un episodio del Chavo del Ocho. Al comenzar, veo como don Ramón, sale asustado del otro patio. Y se topa con el señor Barriga. Él, le hace mención del pago de la renta, pero Ramón decidió pasar de largo, y el cobrador lo siguió. Doña Clotilde salió de su casa, con una forma de caminar muy peculiar. Doña Florinda que pasaba por ahí fue saludada muy amablemente por la bruja, y ella con una gran sonrisa en el rostro, le deseó un gran día a la madre de Kiko. Se quedó asombrada y encantada por su comportamiento y buenos deseos, y se fue feliz a comprar los víveres a la tienda, como ella lo mencionaba. Después, Jaimito salía de su depa, y vio como Barriga perseguía a Ramón, intentando detenerlos. Pero el rorro de Clotilde se metió de lleno a su casa. El padre de Ñoño decidió dejarlo ahí por el momento. En la escuela, el profesor Girafales les explicaba a sus alumnos el tema del buen comportamiento. El chavo estaba prestando más atención a Patty que a la clase. El profe lo interrumpe, diciéndole que aún no la enamore, siendo una escena muy graciosa. La clase prosiguió con normalidad. En eso, doña Clotilde llega al salón, saludando a todos los presentes, diciéndoles que va a organizar un compartir en la vecindad del chavo, y todos están invitados. Los niños celebraron como nunca, especialmente el chavo. Después, en la vecindad, se había armado todo, la mesa con comida, la música alrededor, las decoraciones. Al parecer, doña Clotilde tuvo ayuda para toda la realización y decoración. Y cuando casi todos los personajes llegaron, se impactaron por todo lo que estaban viendo, y antes de empezar a comer, Clotilde les anunció que iba a brindar unas declaraciones, en la cual, se muestra totalmente agradecida porque todos hayan venido, ya que el motivo de la celebración, era por el cumpleaños del Chavo del Ocho. Pidiendo fuertes palmas a todos, e invitando al niño a pasar adelante. Todos estaban aplaudiendo al chavito, el chavo no tenía ni idea de que era su cumple, agradeciendo a todo mundo, y abrazando a doña Clotilde, llorando de felicidad. Después, le invitó a decirles algo a todos los presentes, y el chavo tomó la palabra, y les dio las gracias a todos, en especial a la doña Clotilde, pero en ese momento, ella soltó una sonrisa notablemente exagerada. El chavo terminó diciendo que todos empiecen a comer. Todos consumieron lo que estaba servido en la mesa. Unos 5 minutos después, doña Clotilde se paró de su asiento, y les dijo: Ahora se me ocurrió una nueva dinámica, la cual se llama
A dormir. Al instante, todos los demás presentes cayeron al suelo, comenzaron a convulsionar, botando espuma de sus bocas, mientras Clotilde reía macabramente. Y cuando todos quedaron muertos, ella miró sonriente a mi dirección, preguntándome. ¿Quieres venir a jugar? Me desmayé. Desperté en la casa de don Ramón, en su sala para ser exacto. Vi como doña Clotilde seguía riendo, y a Ramón lo vi durmiendo en su sofá, fui a despertarlo. Y él se reincorporó extrañado, preguntándome acerca de quién era. Sin tiempo para explicaciones, le dije que mire a través de la ventana. Y ambos vimos a la bruja del 71 riéndose estrepitosamente, de inmediato nos escondimos en el cuarto de la Chilindrina, ella estaba durmiendo, pero teníamos que evitar que la bruja nos haga algo. El monchito me preguntó acerca de cómo llegué y entré a su casa, yo solo le dije que es una larga historia, pero antes de explicarle, escuchamos el siguiente diálogo de doña Clotilde. Parece que mi plan maestro no tuvo ninguna falla. Más aún cuando me encargué de todos aquellos hace muchos años. Don Ramón se quedó confundido y asustado, en eso, a mi mente regresaron las palabras que me dijo aquel vigilante. La Chilindrina se despertó, pero su padre le dijo que guarde silencio y venga con nosotros. Entonces escuchó la risa de la bruja, y me preguntó por mi nombre. Les dije. ¿Pueden decirme Lin? Los tres escuchamos como la bruja estaba dando pasos alrededor de la horripilante escena, vacilando en cada uno de ellos. Empezó a contar regresivamente desde el número 10, en ese entonces, recorría las afueras de cada departamento en círculos. De golpe entró al departamento de don Ramón. La señora estaba busque y nos busque, y escuchamos sus pasos frente a la puerta. Entonces, en el cuarto, justo recordé la ventana por donde podríamos salir, pero como si de una obra sobrenatural se tratara, ni bien saqué las cortinas, doña Clotilde estaba ahí, tomándome del cuello. Mientras me miraba con esos penetrantes ojos macabros llenos de odio. Don Ramón le asestó un gancho haciendo que me suelte, pero, ella iba a volver a la carga con un cuchillo en su mano, al instante que me di cuenta, le asesté una patada ahí mismo para que el cuchillo salga volando a nuestra dirección, don Ramón se equipó unos guantes de boxeo, yo me remangué la camiseta, pero ella nos dijo. Yo no trabajo sola. De inmediato, los personajes que fueron afectados, despertaron de su aparente descanso eterno, pero ya no eran ellos mismos. Somos nosotros tres contra ellos, chicos, les dije al padre y a su hija. Doña Clotilde salió corriendo del lugar, don Ramón le dijo a la Chilindrina que la siga, mientras él conmigo nos encargamos de los otros. Y así fue, estábamos batallando muy duro contra los demás personajes, siendo una épica lucha, a sabiendas de que la fuerza física de todos ellos aumentó considerablemente, además de ser muy desquiciados a la hora de atacar. Al final, me hicieron un corte en el brazo izquierdo, y don Ramón había terminado casi sin energías. A lo lejos escuchamos un grito escandaloso, y fuimos a investigar. Allá afuera, vimos como doña Clotilde tenía sujetada a la Chilindrina, encañonándole una pistola en la cabeza. El ambiente estaba deshabitado, Clotilde dijo. Suficiente. Me apuntó con su pistola a mi cabeza. Pero yo le dije que me disparase si se atreve, no le tenía nada de miedo. La doña sonrió, y en cámara lenta, vi cómo disparó, pero... Don Ramón se interpuso, acertándole a él. La Chilindrina se quedó impactada con lo visto, gritó y lloró por su padre, y yo de la impresión, solo podía decirle que la deje ir. Pero... tuvo el mismo destino que su padre. Casi me quiebro, ya que don Ramón, era mi personaje favorito. La bruja empezó a reírse, pero escuché las voces del Chavo, de Kiko, de doña Florinda, del profesor Girafales, de Ñoño, de todos los demás, diciéndome que los vengue, que haga justicia por ellos. Además, escuché la voz de un hombre dándome ánimos. Apreté mis puños totalmente decidido. Esto. Nunca te lo perdonaré. La miré fijamente a los ojos, ella tenía sus párpados completamente negros. ¿Qué piensas hacer ahora? Resolvámoslo, ya sabes a qué me refiero. Así me gusta. Tiró su arma lejos de nosotros, yo ya no tenía ninguna. Se empezaron a marcar venas en su rostro, sus dientes se volvieron filudos, comenzó a sangrar de aquellos, pero no me eché para atrás, me puse en guardia, listo para hacer justicia. Los chicos comenzaban a corear mi nombre en sintonía, convertí mi miedo en mi mayor fortaleza, haciendo frente y dominando a cada uno de ellos. ¿Qué esperas? Ven a por mí. Inclinó su cabeza hacia su derecha, abriendo su boca, mostrando sus ahora colmillos, tratando de intimidarme. Pero ya estaba harto de tener miedo, y me dirigí contra ella para lincharla.
El combate fue épico, cargado de emociones, nos asestábamos golpes uno al otro, su fuerza era incomparable, pero yo no me dejé así nada más, me costaba levantarme tras las duras veces que caía al frío pavimento, los personajes me alentaban, incluido ese hombre. En varias ocasiones tuvo la oportunidad de matarme, pero era ahí donde ellos me daban más ánimo y motivación, y lograba zafarme de cada una de las llaves que me realizaba. Conforme pasaba el tiempo, mi rabia hacia ella aumentaba cada vez más, ya que no dejaba de burlarse de los que mató, y metiéndose con mi familia en todo esto. Aquello me dio un plus de fuerza, resistencia, agilidad, habilidad y adrenalina para seguir haciéndole frente a la maldita desquiciada. Seguimos peleando y luchando, pero el momento decisivo llegó. Ella estaba ahorcándome, alzándome en el aire. Me hice el inconsciente, pero de repente, le asesté una patada en su cara, haciendo que me suelte. De una voltereta volví a pisar suelo firme, y ella vino a por mí, la esquivé y la agarré de los cabellos lanzándola hacia la puerta de la vecindad. Me abalancé contra ella, y mientras forcejeábamos, me lanzó contra la puerta de don Ramón, se dirigió a mí de un salto con un grito aterrador, pero le asesté un golpe logrando que se estrelle en la ventana del departamento, los vidrios quedaron incrustados en su rostro, gritaba del dolor, la tomé de la nuca, y la estampé contra la ventana de su departamento, tras hacerlo, en la misma quedó una parte puntiaguda, la bruja me dio un codazo y me tomó de mi nuca, queriendo hacer chocar mi cuello contra ese vidrio. Y mientras forcejeábamos, ellos me dijeron en coro: ¡hazlo! Y yo le asesté un codazo a la endemoniada, y tomando su nuca, clavé su cuello contra esa parte puntiaguda. Y logrando que muera en ese instante. A partir de ahí, solo escuchaba aplausos provenientes de todos ellos, y el hombre extra de ahí me dijo: gracias por vengarnos, podremos descansar. Y caí rendido al suelo. Desperté en mi sala, las heridas sanaron, y en mi televisor, veía la imagen de todos los personajes del Chavo del 8 normalmente. Lo apagué y me fui a descansar. Al día siguiente, regresé a la universidad. Me topé con el vigilante, diciéndole que su hermano ya puede descansar en paz, que nadie más volverá a topárselo. El vigilante no se lo podía creer, pero de un momento a otro, entendió todo. Pude ver que estaba llorando de la alegría, y le di un fuerte abrazo, diciéndole que ya su hermano no sufrirá más. Cuando fui al break, todo el mundo comenzó a aplaudirme, grabarme, y alabarme. Al parecer, el vigil le contó todo al director, y lo hizo público en nuestros alrededores. Ahora puedo decir: lo logré. Mejor dicho, lo logramos.